Bienvenido gente una vez más a mi canal, mi nombre es Martín Allen y en esta ocasión les voy a contar una historia de la cual derivan dos de las grandes marcas de la historia del deporte mundial en el mundo entero. Así que quédate y te enterás de esta historia que tengo para hoy. Bien, hoy te voy a contar la historia de Puma y Adidas y de cómo están relacionadas entre sí y cuál fue el conflicto que dividió a sus fundadores. Así que, para darle contexto a la historia, te voy a contar un poco de la biografía de los dos fundadores. Y lo que hace increíble a la historia de Adidas y de Puma es que sus fundadores son hermanos. Y la historia deriva a partir de una desavenencia que hubo entre ellos, de una pelea. Algunos dicen por un malentendido, otros dicen por algo que dijo uno de ellos. Ya lo vamos a ampliar a lo largo del video. Pero lo importante es contarte la historia, primero marcarte un poco algunos puntos en cuanto a la biografía de ellos para que los conozcas un poco más. Por un lado tenemos al mayor de ellos, que se llamaba Rudolf Dassler, ¿sí? Que nació el 26 de marzo de 1898. ¿Sí? Él nació en la ciudad de Herzogenaurach, en Alemania. De joven trabajó en la fábrica de zapatos de su padre, Christoph. Fue entrenado como vendedor en una fábrica de porcelana y también en el negocio del cuero. Él se unió al partido nazi y durante la Segunda Guerra Mundial, Rudi, como era apodado, fue llamado al servicio. Él se unió en 1933 al partido nazi, el mismo año en que Hitler fue consagrado canciller y a la larga terminó haciéndose con el poder en Alemania. En 1928 se casó con Friedel Strasser, con quien tuvo dos hijos, Armin y Gerd, y falleció a causa de un cáncer de pulmón el 27 de octubre de 1974. Te lo cuento así muy resumido por encima porque muchos detalles de estos que faltan en esta biografía que estoy haciendo están en la historia principal. Entonces por eso te lo cuento muy por arriba como para que sepas quién eran. Vamos con el menor. Dicho sea de paso, antes de ir con el menor, Rudolf Dassler fue el fundador de Puma. Y ahora vamos con el menor de los hermanos, que es el fundador de Adidas, Adolf Dassler. Él nació el 3 de noviembre del año 1900 en Herzogenaurach, Alemania. Tuvo dos hermanos, además de Rudolf, ¿sí? Ellos se llamaban Fritz y Marie. Dejó la escuela y fue aprendiz de panadería y participó de la Primera Guerra Mundial. Se casó con Käthe Marx, que tenía 17 años. Con ella tuvo 5 hijos. Fue miembro del partido nazi también, y al igual que su hermano, desde 1933, aunque su hermano estuvo más profundamente involucrado en las cuestiones del partido nazi, a diferencia de Adolf. Adolf tenía un apodo que era Adi. Y él falleció el 6 de septiembre de 1978 en Herzogenaurach. ¿Sí? Así que bueno, esta es un poco la biografía de ellos. La historia de ellos, quiénes eran ellos. Ahora vamos a andar en la historia que nos trae a este video. Bien, como te conté recién, ambos a edad temprana ya tenían cierto acercamiento a lo que podría llamarse el ámbito de los negocios, ¿sí? Porque bueno, más allá de que estaban en edad escolar, Adolf, por ejemplo, dejó la escuela, con el tiempo Rudolf también, y se involucraron en diversos negocios impulsados por su padre y después por otra gente. Ahora bien, para el año 1926, tanto Adolf como Rudolf deciden unirse para crear una empresa.
No te voy a decir el nombre en alemán porque es un lío, sería algo así como Gebrüder Dassler Schuhfabrik, por decirlo así, que por lo que encontré la traducción sería fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. Y en ese lugar confeccionaban zapatos deportivos y botas de fútbol. A ver, acá empieza también un poco la cosa porque, bueno, como dijimos, Adolf participó en la Primera Guerra Mundial y demás. Pero bueno, pasa el tiempo, ellos consiguen cierta, digamos, popularidad. ¿Por qué? Porque se involucran en los Juegos Olímpicos, ¿sí?, de 1936, que se disputan en Berlín, donde logran que varios de los atletas usen sus zapatos, incluido Jesse Owens, un atleta afroamericano que logró cosas impresionantes y que en cierta forma desafió a Hitler en ese momento. Él obtuvo 4 medallas doradas, pero además de eso, en total quienes usaron sus zapatos lograron 7 oros, 5 platas y 5 bronces, lo que hizo que cobrara notoriedad y popularidad. Claro que el hecho de que Owens usara sus zapatos también hizo que al partido nazi no le gustara demasiado. Recordemos que ellos hace 3 años que eran miembros del partido nazi. Pero bueno, pasa el tiempo, la empresa iba bien, pero empieza el conflicto alrededor del año 1943. Un día de ese año se provoca un bombardeo en la ciudad de Herzogenaurach y Adolf y su familia se resguardan en un refugio antiaéreo donde ya estaban refugiados, valga la redundancia, Rudolf con su familia. Y acá viene el conflicto, porque lo que se dice que Adolf habría dicho es: los sucios bastardos están de vuelta otra vez. Cuando Rudolf escucha esto, él lo interpreta como que era una referencia a él y a su familia. Acá se provoca un cisma del que no pudieron regresar nunca. Pasa el tiempo, a pesar de esto, y ellos siguen trabajando juntos. Y entonces llega el año 1945. Para este año, las fuerzas estadounidenses invaden Herzogenaurach. Y mediante un arreglo que hacen sobre todo, digamos, impulsado por la esposa de Rudolf, permiten que los Dassler se queden con su patrimonio y puedan seguir usando la fábrica. Más allá de que ellos, los estadounidenses, usan la fábrica como cuartel. Lo que sí pasó fue que, terminada la guerra, la fábrica fue expropiada. Ahora bien, se le permitió, mediante la Cámara de Apelaciones, reanudar sus trabajos, pero bajo supervisión de un síndico, que es el que se haría cargo de todo lo que tiene que ver con la fábrica. Esto fue por un tiempo, porque meses más tarde los Dassler fueron reinstalados como propietarios de la fábrica. Ahora, Rudolf fue separado de la fábrica, porque, como te decía, ambos hermanos fueron reclutados para la Segunda Guerra Mundial. Rudolf permaneció y estuvo, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. A Adolf se le concedió un permiso especial. Él había sido reclutado por la Wehrmacht, pero se le concedió un permiso especial, por lo tanto él pudo
y se quedó a cargo de la fábrica. Rudolf fue separado de la fábrica, de su familia y enviado a Polonia hasta que el avance ruso le hizo volver a Alemania. Acá viene el problema porque cuando él está volviendo a Alemania, es interceptado por los estadounidenses, ¿sí? Por los aliados en general, me imagino que en mayor parte de los estadounidenses, pero así por los aliados, y fue enviado a un campo de prisioneros. Y acá viene la historia, porque lo que se comenta es que un estadounidense le dijo a él que alguien muy cercano lo había denunciado. Todo con la intención de alejarlo de la empresa. Claro, él en su cabeza no tuvo mejor idea que imaginar que quien cometió ese acto, que quien lo denunció, fue su hermano Adolf. Esta historia no está comprobada. Es lo que se comenta que provocó el cisma definitivo entre ellos. Pero nunca se pudo comprobar fehacientemente que esto fuese así. Es la versión más aceptada, digamos. Esto provocó que Rudolf hiciera una contradenuncia contra su hermano y que definitivamente se rompieran las relaciones y no volvieran a hablarse nunca más entre ellos. Al punto que en 1948 deciden separarse, pero al separarse reúnen a los empleados de la empresa, le comentan la situación y avisan que van a dividir la empresa y les dan la posibilidad de que ellos elijan sin ningún tipo de inconveniente con quién querían seguir trabajando. La mayoría de los empleados decidió quedarse con Adolf y solo 13 de las personas contratadas fueron con Rudolf. Esta fue la última vez en su vida que Rudolf y Adolf se vieron cara a cara en lo que les resta de existencia. Como te decía, esto hizo que Rudolf decidiera abrir su empresa y así, el 1 de junio del año 1948, se funda la empresa Ruda. Ruda era un acrónimo, lo que como quiera llamarlo, formado por el RU de Rudolf y el DA de Dassler. Esta empresa en poco tiempo cambiaría su nombre a la que hoy conocemos como Puma. A ver, hay versiones de por qué le puso Puma a la empresa. Una de las versiones es que en su juventud él era muy atlético, muy ágil, muy veloz, y le decían Puma, y que de ahí viene el nombre de la empresa. Otra es que, viendo las características del animal, del puma, era lo que él buscaba lograr en los atletas que usaran sus calzados. Elegancia, velocidad, agilidad, todo lo que caracteriza al puma. Yo acá te voy a estar mostrando una gráfica con los diferentes diseños del logo de Puma a lo largo de los años, para que vayas viendo. Si querés pausar el video y mirá, porque son varios, para que veas cómo se fue modificando el logo a lo que conocemos hoy. Esto por el lado de Puma, que fue la primera de las dos en fundarse. Prácticamente un año más tarde, casi un año más tarde, el 18 de agosto de 1949, Adolf Dassler decide fundar o cambiar el nombre a la empresa y decide tomar
su apodo, Adi, y combinarlo con las 3 primeras letras de su nombre, de su apellido, D-A-S, de ahí Adidas, ¿sí? Hay otra versión que cuenta que la palabra Adidas tiene que ver con una frase, que no la recuerdo, pero te la voy a estar dejando acá abajo para que vos la veas, de la cual él toma las primeras letras de cada palabra de esa frase para formar la palabra Adidas. La más reconocida, la más aceptada, es que tiene que ver con su apodo Adi y con las 3 primeras letras de su apellido, Das, para formar Adidas. Lo curioso de todo esto es que a las 2 empresas solamente las dividía un río y estaban a 500 metros una de otra. Aún así jamás se volvieron a hablar. Esta es la historia de cómo se fundaron Adidas y Puma. Por el lado de Adidas, decir que bueno, fue parte de la familia Dassler hasta 1987, cuando el hijo de Adolf, Horst, vende la empresa en 1987. Decir también que el auge de Adidas, si se quiere, comienza en gran parte gracias al Mundial de 1954, donde esas botas que usaban con clavos, o lo que hoy conocemos como tapones, pero en ese momento no existían, más como clavos o pinchos, por llamarlo así, que la mayoría no quería aceptar, que decidió aceptar la selección alemana, ofrecidos por Adidas, hizo que se produjera en gran parte el milagro de Berna, que fue el partido final de la Copa del Mundo de Suiza 54, donde Alemania le gana el campeonato a la gran candidata de ese mundial, que era Hungría, por 3-2. Recordar que en la fase de grupos Hungría le había ganado 8-3 a Alemania. Pero bueno, Hungría usó ese día otro tipo de calzado, la cancha no estaba en buenas condiciones porque el clima no era el mejor, y los zapatos que Adidas le dio a la selección alemana le otorgaban mayor firmeza, mayor agarre, mayor resistencia al estado del campo de juego, lo cual fue beneficioso y colaboró para el triunfo de la selección alemana. Esto le dio popularidad a Adidas e hizo que con el tiempo Adidas se afirmara. Hasta que después, bueno, firmó un contrato con la FIFA y prácticamente se convirtió en patrocinador de FIFA. Hasta los balones por mucho tiempo fueron de Adidas, a partir del 74 con la Telstar y de ahí en adelante por muchos años. Por el lado de Puma, el beneficio más grande tuvo que ver con los Juegos Olímpicos, ¿sí? Donde muchos atletas han usado a lo largo de los años la marca Puma y se ha establecido como una marca importante. Al día de hoy, Puma es la tercera marca del mundo en venta de indumentaria deportiva, solamente por detrás de Nike y de su hermana y rival Adidas. Así que ya ves que ambas han ido por caminos diferentes. Tanto Adidas, donde su gran auge tuvo que ver con el fútbol, y Puma, donde su gran auge tuvo que ver con los Juegos Olímpicos, más allá de que Puma también tuvo un acercamiento a la selección alemana, ofreciéndole calzado y demás, tanto a los jugadores como al entrenador. Pero bueno, fue Adidas la que terminó usufructuando mejor lo que tiene que ver con el fútbol en un primer momento, y Puma con los Juegos Olímpicos.
sobre todo en el 68, el del 72, donde en el 72 presenta el logo del trébol con las 3 rayas. Yo acá también, como hice con Puma, acá te estoy dejando una gráfica con todos los diseños de del logo de Adidas, para que vos veas cómo se fue modificando desde que la empresa se llamaba Dazzler hasta que se transformó en Adidas y al día de hoy, ¿sí? Decir que también para mediados de los 90 ya los Dazzler tampoco tuvieron nada que ver con Puma, y al día de hoy ninguna de las dos está relacionada con Puma. Adidas fue vendida en los 90 a un hombre de apellido Dreyfus, que lo levantó, lo sacó adelante cuando la empresa venía muy mal. En el 2006 compra Reebok y bueno, y siguió creciendo y creciendo y creciendo. Y por el lado de Puma también fue creciendo, fue avanzando, tuvo sus conflictos, como fue en su momento el tema de la camiseta de Camerún con la FIFA, pero más allá de eso, son dos marcas reconocidas y fuertes a nivel mundial, que son sinónimo de excelencia para mucha gente en cuanto a indumentaria deportiva. Son marcas clásicas y que han marcado un antes y un después en el deporte. Así que bueno, esta es la historia que les quería contar de cómo surgió Adidas, de cómo surgió Puma, de la pelea que causó la división de los hermanos y que dio origen a dos grandes empresas. Te agradecería mucho que, si este video te gustó, des like, te suscribas. Si sabes de alguien que le pueda interesar este video, compartilo, ¿sí? Eso también ayuda mucho. Por favor, necesito que se suscriban y den like imperiosamente. Es importantísimo para nosotros los likes y las suscripciones. Así que voy a estar esperando ansiosamente esa ayuda de su parte. Es gratis, no se les cobra un peso. Les agradezco mucho y, como digo siempre, cualquier corrección que quieran hacer al video, cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier pregunta, cualquier opinión de lo que sea, lo pueden dejar en la caja de comentarios, que yo lo voy a estar leyendo, ¿sí? Sea lo que sea, acá no se calla ni se rechaza ningún comentario. Todos son aceptados y bienvenidos y van a ser leídos y respondidos, ¿sí? Todos y cada uno. Y si hay algo interesante, también vamos a tomar sus aportes para hacer futuros videos. Así que, sin nada más que decir, les doy las gracias. Recuerden, like, compartir, suscríbanse y nos estamos viendo en futuros videos, gente. Adiós.